cobrado vidas de usuarios, de personas, y sobre todo también complementado con los niveles de estrés propio de la época y esa correlación de respeto entre los conductores y los peatones. Accidentes, agresiones que prácticamente ya son el día a día, pero que preocupa y que llama la atención y ponemos en contexto. Yo quiero dar la bienvenida ya a Osiris Gratacos de la Fundación Educación Vial para analizar el tema, porque si bien ya es recurrente, Osiris, estos hechos, de verdad hay que disparar las alertas, porque preocupa y llama la atención que en esa correlación de peatones y conductores, y sobre todo ahora el servicio de transporte versus los pasajeros, ya haya cobrado vidas. Y siguen todavía los hechos registrados en estos vídeos. Osiris, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Osiris, si me activas el... Por favor, sí, exactamente. Se me confirman. Buenos días. Te escucho ahora sí, alto y claro. Buen día. Buenos días, Cari. Buenos días a tu audiencia. Sí, estuvimos viendo este post que acabas de presentar y la verdad es que sí, es perturbador ver cómo actúa una persona cuando está en un vehículo, porque lo que parece es que cambiara de personalidad, ¿no? Mira de lo que es capaz, incluso de poner en peligro la vida de otra persona. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, en Norteamérica le llaman road rage o ira al volante, y es que es una persona que, pues de mal carácter, se pierde pues la noción de lo que es el peligro o el riesgo que puede representar en un vehículo que te puede pesar 10 toneladas versus una persona que es el usuario vulnerable al que llamamos peatón en toda su diversidad. Y la verdad es que la escena yo creo que es digna de estudio, porque esto nos obligaría a reflexionar cómo estamos realizando el proceso de otorgamiento de licencia a las personas, ¿no? Sí, Y en especial... Voy a ese punto, Siri, porque llama la atención que no es nuevo y ya es recurrente. Aquí el señor Domingo Rodríguez murió por un tema de una agresión de un asistente en el transporte de una ruta en Arraiján. Ahora, esto, sí, si se hubiese concretado la ira de este conductor, hubiese sido, la segunda muerte. O sea, ¿qué nos obliga? ¿Qué parámetros a seguir, a tomar como autoridad para entregar una licencia a una persona que va a estar ante un volante de un auto, Osiris? Y es que lo que se tiene que entender es que el usuario, o sea, la persona que utiliza el transporte público, el transporte colectivo o el selectivo, es el sujeto y objeto de este proceso de transporte, de movilidad. Y quizás aquí tendríamos que recurrir a saber quién es el que protege al usuario. Sí. ¿Cómo estamos entonces allá afuera? O sea, ¿quién nos defiende? ¿Quién vela por nuestros derechos como usuarios y que eviten que pasen este tipo de cosas? Hablaba del proceso de otorgamiento de licencia de conducir, porque obviamente tú estás entregándole tremenda responsabilidad a una persona que se desplaza en la vía y que pues obviamente no sabe manejar este tipo de situaciones porque no se logra controlar. Es que hablamos muchísimo de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, ¿esto vale la pena meterte en este lío? Y justo ahora, en diciembre, que en teoría es el mes de la armonía y que todos debemos estar como en la mejor forma, ¿no? O sea, Sí. los mejores sentimientos deben brotar. Y lo otro también es pues saber eso, ¿no? Tenemos que ir identificando o tenemos que darle muchísima más fuerza a quien defiende a los usuarios de la vía para que eviten exponerse a este tipo de situaciones. O bien, ¿qué se va a hacer con este individuo que fue capaz de amenazar la vida de otra persona? Que esto es que la gente tiene que entender que esto es supremamente grave. Sí. Mira, has hablado de un tema... que no recibe sanción... Sí, hablas de un tema... Sí, hubo sanciones, pero nos quedamos en las sanciones y punto. Nos quedamos en las sanciones y punto. O sea, se aplica la ley con sanción. Pero esto hay que verlo mucho más allá, con luces largas. Y por eso te decía, acabas de decir, Osiris, inteligencia emocional. ¿A quién yo le estoy dando una licencia para que se ponga ante un volante en un momento dado y yo no pueda administrar o pueda tener el control de esa ira? Ahora, mira, esto fue también, en este caso en particular, por un peso de más que le estaba cobrando. La muerte del señor Domingo también fue por un peso de más que están cobrando. Esto en cuanto al transporte público, pero yo me voy al tema particular, porque todos jugamos un rol. Hoy somos conductores, mañana somos peatones, Osiris. Y es que eso, mira, todos, al final todos somos peatones. Y cuando hablamos de peatones también tenemos que entender que es toda una diversidad de personas. Personas que se desplazan con una condición física estupenda, pueden cruzar una calle, subir un puente y demás, pero también todas esas personas que tienen algún tipo de discapacidad o de movilidad reducida. Y eso se incluye personas sordas, personas ciegas, personas con autismo y demás. Entonces lo que tenemos que lograr es esa empatía
o esa consideración con el resto de los usuarios, sobre todo los que estamos privilegiados que nos desplazamos en un vehículo a motor. Y la verdad es que tenemos que trabajar esto todos, o sea, por eso se habla de que la seguridad vial y la movilidad es un tema que es interinstitucional e intersectorial, porque esto tiene que ver con este sonido se cuela. Sí, sí, no importa, te escucho alto y claro. Ok, y que tiene que ver con el compromiso de todos los usuarios, y nosotros recorremos mucho a la empresa privada porque también son toda una cadena de personas que pueden colaborar con estos temas de la movilidad, y la verdad es que uno ve una y otra vez estas escenas y reitero, es perturbador Sí. y nos debe preocupar a todos porque no solamente le otorgar la licencia, luego darle seguimiento a todas las personas que son conductores. Y debemos pensar en el transporte público y tal como dices, en el transporte particular, Sí. porque también los que usamos vehículos, pues somos un porcentaje importante a nivel nacional. Ujú. Y pues también nos enfrentamos a los usuarios, no nos enfrentamos, tenemos que lidiar, tenemos que estar interactuando con usuarios que tienen una serie de diversidad o de necesidades distintas, pero que siempre van a ser los más vulnerables en la vía, no nos podemos comparar a ellos. Sí, Osiris, cuando tocábamos el tema en la mesa editorial, analizamos otro componente adicional que es propio de la época, que es diciembre. Los tranques, las compras, el estrés y demás. Y de verdad ya se está observando la cantidad de autos en la calle, la cantidad de gente comprando y demás. Y esto también impregna otra acción hacia esa parte que usted dice que es inteligencia emocional y capacidad de manejo de la ira. Y preocupa que podamos repetir nuevamente estas escenas que estamos viendo ahora mismo, Siri. Sí. Sí, y el llamado es este, ¿no? O sea, lo que tenemos que lograr pensar es si esto vale la pena. O sea, vale la pena que yo me meta en este lío, y tienes que buscar estrategias ya muy propias de ver cómo haces para lidiar con el tema del congestionamiento vehicular y demás, porque pasamos, según el CAFE, que en el 2017 creo que 71 minutos del día en un vehículo particular o en un congestionamiento vehicular. ¿Qué tienes que ingeniarte? Es cosa de que pienses a ver cómo tú puedes estar tranquilo en tu vehículo, escuchando música, noticias, lo que se te ocurra, pero premiarte cuando pasa algo y que sabes lidiarlo bien. Nosotros en las charlas, por ejemplo, para empresas, lo que decimos, bueno, es que tienes que premiarte con recordar un chiste, con Sí. comerte, no sé, una malva o lo que sea, pero tú tienes que ver cómo haces para saber lidiar con esto, porque esto va a pasar, o sea, el congestionamiento vehicular va a seguir pasando. Mientras no logremos trabajar la planificación, el transporte público colectivo seguro, cómodo, intermodalidad y demás, vamos a tener que seguir lidiando con el congestionamiento vehicular. Sí. Y aquí mira que en el diseño de acción para la seguridad vial, nuevamente nos insisten en estos nuevos 10 años, en que el gran responsable de la administración, de la movilidad, es el gobierno. Entonces en ellos tendríamos que descansar para que ese tipo de cosas no Sí. pasen, porque somos prácticamente víctimas de lo que sucede en la vía, o sea, todos. Sí, no quiero terminar esta conexión, Osiris, rapidito, por un tema que siempre hemos analizado, que son los ejes transversales en materia de educación vial en los centros educativos. Antes se tenía dentro como eje transversal en el sistema público y particular también. ¿De esto qué se ha sabido? Mira, en Panamá se tienen unas guías desde el gobierno pasado a través del MEDUCA. De hecho, nosotros le hemos enviado cartas a la ministra porque consideramos que las guías hay que explotarlas y aprovecharlas muchísimo más para ver si podemos usarlas desde nosotros, ¿no? La Fundación Educación Vial. Lo que sabemos es que sí se han dado charlas a los niños. Lo que nosotros nos gustaría estar seguros es de que esa educación vial se dé como debe ser. A los niños en la perspectiva de un niño, porque el niño no conduce. Sí. El niño lo que es pasajero y es peatón y usuario de transporte público también. Entonces lo que tenemos que descansar muchísimo de la responsabilidad es en el adulto, el que dirige la escuela, el que es administrador de la escuela, los docentes, los padres de familia, los que conducen buses colegiales y todo el que se desplaza en el entorno del vehículo. Por eso hablamos de los 30 kilómetros por hora, Sí. porque en la zona escolar eso es lo que se exige. Pero ¿sabes qué? Para terminar debo decir, la última estadística que tenemos respecto a los siniestros viales en Panamá, nos dicen que está pasando algo con la velocidad, y es que se ha vuelto como todo un tema, todo un problema, porque la infracción, ya te digo cuántas infracciones tenemos en el 2022, en la infracción más importante o la que se repite una y otra vez es el exceso de velocidad. Sí. Tuvimos 167.826 infracciones respecto a la velocidad en nuestro país en lo que va de 2022 hasta el 11 de diciembre. Pero si nos vamos entonces a analizar la estadística de los peatones, tenemos que en el 2022 perdimos 288 vidas, de las cuales fueron 82 por colisión, pero en atropello y fuga tenemos 96 más 18, o sea, sigue encabezándose el tema de los peatones. Sí.
como los que pierden la vida en la carretera. Entonces tenemos dos temas, ¿no? La velocidad y luego los peatones. Ahí qué está pasando. Tenemos que hacer ese análisis. Entonces yo creo que es hora de gestionar el tema de la velocidad en sitios de aforo peatonal también, para evitar que sigamos perdiendo vida y a la gente, pues, oye, estamos en diciembre, que viene Navidad, que nadie quiere ningún lío, que Nadie. tranquilo, que déjalo ir, que trabaja inteligencia emocional, prepárate para lo que viene pues en la calle. Importante. Osiris, gracias siempre como de costumbre para colaborarnos y poner en contexto un tema muy delicado y muy importante a ti también. Osiris Grataco con nosotros de la Fundación Educación Vial en la mañana de hoy aquí en Noticias AM. Hay más que contar a esta hora.